Bien, muy buenos días, estimadísima señorita, señores estudiantes. Me da muchísimo gusto realmente volverlos a saludar en esta nueva jornada de trabajo. Para mí siempre es un verdadero gusto y un verdadero placer trabajar con ustedes, aún sabiendo que modestamente puedo aportar a la formación académica de ustedes como futuros ingenieros e ingenieras forestales, pero sobre todo me alienta la idea de poder aportar a la formación integral de ustedes como personas extraordinarias, porque soy un convencido de que una persona extraordinaria tranquilamente puede llegar a ser un excelente ingeniero e ingeniera forestal. Así que la más cordial bienvenida y me voy a permitir entonces registrar la lista. Señorita y señor, Anguisaca Fanny, Anguisaca Fanny. ¿Cómo está, mi señora Fanny? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida, felicitaciones, fue la primerita que llegó al aula. Bustamante Jorge, Bustamante Jorge. Presidente ingeniero, presidente ingeniero. Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Chocho Ana, Chocho Ana. Ingeniero. ¿Cómo está, mi hermanita? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Gualán Joana, Gualán Joana. Presente ingeniero, buenos días. Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Lalangui Franco, Lalangui Franco, Lalangui Franco. Presidente ingeniero. Señor Franco, buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Macas María, Macas María. Presente ingeniero, buenos María, días. buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Márquez Luis, Márquez Luis. Presente ingeniero, buenos días. Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Medina Katy, Medina Presente Katy. ingeniero, buenos días. Katy, buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Merchan Yulisa, Merchan Yulisa, Merchan Yulisa. Presente ingeniero, buenos días. Yulisa, buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Minga María, Minga María. Presente ingeniero. ¿Cómo está, Minga María? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Ochoa Fernanda, Ochoa Fernanda. ¿Cómo está? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Pacheco Ivette, Pacheco Ivette. ¿Cómo está, mi Ivette? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Puchaisela Diana, Puchaisela Diana. Presente ingeniero, buenos días. Diana, buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Quirola Guillermo, Quirola Guillermo. Quirola. Ingeniero, buenos días. Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Rey Jessica, Rey Jessica. ¿Cómo está, Jessica? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Reyes Diego, Reyes Diego. Reyes Buenos Diego. días. ¿Cómo está, mi señor? Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Buenos días. Rodríguez. Presente ingeniero, buenos días. Jennifer, buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Y finalmente, Bele y Elena. Bele y Elena. Buenos días, ingeniero, presente. Y Elena, buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Bien, entonces una vez más, pues la más cordial bienvenida a esta nueva actividad académica. Me da muchísimo gusto realmente trabajar con ustedes, son estudiantes muy responsables, muy talentosos, muy cumplidos, prácticamente estaba registrando ya las notas para pasar las notas de la primera unidad y ustedes prácticamente no han faltado ninguno, a excepción de algunos que por cuestiones tecnológicas, siempre digo que la tecnología no puede ser un óbice para realmente poder, qué sé yo, tener un bajo rendimiento académico, ¿no? Bien, vamos a revisar entonces la planificación académica de la asignatura. El día de hoy entonces está previsto realmente tomar la evaluación de la unidad número 1, se activa la pruebita a las 7:40, dura 20 minutos hasta las 8 de la mañana, son 10 preguntas, cada pregunta vale prácticamente 0,40 puntos, ¿no? Entonces, por favor, traten de hacerlas bien, no hay preguntas de definiciones, no hay preguntas de conceptos, todas son preguntas de opción múltiple, donde ahí mismo están las respuestas, entonces, por favor, tomen en cuenta. Una recomendación, tal vez que ustedes deben conocer, ustedes saben que la universidad con el ánimo de mejorar la excelencia académica, pues generalmente implementa diferentes innovaciones en el EVA y en esta vez ha incrementado la innovación de la deshonestidad académica, así para que los estudiantes pues no copien, en definitiva, que viene a ser como una especie de corrupción. Y para ello entonces solo pueden tener encendido un solo dispositivo, las preguntas son de naturaleza secuencial, si no hay cómo regresar, solo se puede tener abierta una sola ventana, no hay cómo hacer control C, control V, y generalmente las notificaciones las envía directamente al docente si se presenta una cuestión de aquellas. Eso ya es algo que está internamente programado en el sistema, eso no depende de nosotros, así que por favor tendrán cuidado. Yo sé que con ustedes no va a pasar aquello, ustedes son estudiantes muy talentosos, son muy capaces, y yo sé que no van a hacer aquello. Yo creo que en Cuba cuando se hacía aquello, pues se decía que era una deshonestidad académica, y los estudiantes tenían que irse no solo de la asignatura, sino de la universidad, ¿no? Entonces lean bien las preguntas. Luego de eso vamos a asignar la tarea que vamos a tener para analizar el tema número 4, el tema número 4 que vamos a analizar del documento guía, y luego vamos a iniciar ya lo que tiene que ver con algunos antecedentes sobre ya el derecho ambiental, que lo vamos a dividir en algunas sesiones de trabajo, porque justamente es la parte más importante de la asignatura, ¿no? Entonces les ruego por favor que ingresen al EVA, por favor, ingresemos al EVA.
Por favor, los que tienen audífonos, se desprenden de los audífonos, me ponen la cámara encendida todos, por favor. Entonces ingresemos a EVA, la prueba se activa en 2 minutos, no, lean bien las preguntas, luego de terminada envíen la prueba para ser calificada, por favor. Sí, y luego de eso entonces vamos a asignar las tareas que están previstas para esta clase, ¿no? Entonces prácticamente estamos a punto de dar inicio la pruebita, ¿no? No sé si a ustedes les indiqué la semana pasada de un profesional ingeniero forestal que está en un alto puesto de dirección en el Ministerio de Agricultura y Ganadería. ¿Les comuniqué? ¿Sí les conté? No, Inge. Ya, después, cuando ya termine la prueba, les voy a contar realmente para que se incentiven, ¿verdad? Para que se motiven de que tenemos un colega ingeniero forestal que está en un puesto elevadísimo a nivel nacional, para que ustedes vean que definitivamente, yo siempre digo que el esfuerzo de hoy es el éxito del mañana. Y definitivamente, pues todo esfuerzo generalmente requiere una dosis significativa de trabajo, de dedicación, de perseverancia, pero algún rato realmente el esfuerzo va a ser recompensado con el éxito, con la felicidad, que definitivamente es de fundamental importancia, ¿no? Luego, entonces, cuando ya pasen las calificaciones de la unidad, le voy a pedir a Jessica, por favor, que me ayude haciéndole registrar la actita para de esa manera poder enviar el informe a la carrera, ¿no? Entonces, todos ya están dentro del sistema, por favor, ya todos están dentro del sistema. ¿Están visualizando la prueba? ¿Sí están visualizando la prueba? Inge, una Ya. pregunta. Yo estoy desde el celular, yo estoy desde el celular, ¿tengo que conectarme desde la computadora? Sí, yo creo que no sé si lo puede hacer desde el celular, ¿no? Ahí sí no les sabría decir porque eso solo. ¿Va y cómo? No, me refiero a que estoy conectado a la reunión. Por eso le decía, ahí sí no le podría contestar porque eso ya está programado desde el Zoom. O sea, puede hacerlo, pero solo, o creo que con el celular, o creo que solo con la computadora. En todo caso, revisará Luis bien aquello, ¿ya? Luis, ¿me escuchó? Sí, Inge, disculpe, me conecté mejor desde la computadora. Disculpe que está Perfecto, perfecto. con el nombre de mi hermana. Ya, perfecto. Entonces, creo que ya se debe haber activado la prueba, ¿no es cierto? Ya, Ingeniero. entonces tengan la bondad, entonces aprovechen el tiempo, lean bien las preguntas para que de esa manera puedan hacer de mejor forma la pruebita, ¿no? Sigan nomás.
Los que ya terminaron, por favor, puedan poner una manito y dejarla levantada ahí para saber quiénes terminaron ya. Por favor. Ya. Yulisa, Ana Belén, Patti, Ivette, María Cristina, Diana, Fanny. Solo faltan 2 por terminar. Bueno, vayan terminando, que ya faltan 4 minutos. No se olviden, por favor. Creo que ya terminaron todos, ¿no? Bueno, creo que ya ¿alguien todavía falta terminar, por favor? ¿Alguien que me diga todavía le falta terminar? Creo que están todos, ¿no? Bien, entonces vamos a continuar entonces con las actividades académicas del día de hoy. Entonces, vamos a abrir entonces el texto guía. Vamos a analizar el tema número 4. El tema número 4 está relacionado con el marco legal de la biodiversidad. Ese tema lo vamos a dividir en 4 subtemas, con el ánimo que los estudiantes, definitivamente me pongo en la posición de los estudiantes, ustedes tienen muchos trabajos y generalmente pues tampoco me gusta sobrecargarlos de trabajo. Entonces vamos a dividir en 4 subtemas para el grupo 1, el grupo 2, el grupo 3 y el grupo 4. Y el grupo 5 va a hacer conclusiones, vamos a hacer 20 conclusiones del tema número 4. El grupo número 1, entonces va a ser un análisis del subtema 1 que se llama la biodiversidad en el contexto del convenio sobre diversidad biológica, el grupo número 1. Ese subtema va hasta la página 41, El grupo número 2 va a analizar el subtema 2 que dice 4.3, los principios ambientales constitucionales. Va hasta la página 48. El grupo número 3 va a trabajar el subtema 4.7, los derechos de la naturaleza, derechos de control social y participación ciudadana, consulta libre, previa e informada. Y va hasta la página 58. Y el grupo número 4 analiza el tema 4.7.3, participación ciudadana en materia ambiental, que va hasta el final. Entonces, el grupo 1, el grupo 2, el grupo 3 y el grupo 4 van a hacer un resumen en 2 hojitas, como vienen haciendo, y hacen una presentación o una exposición en PowerPoint de carácter magistral. Entonces, lo vamos a presentar en la siguiente clase, ¿sí? En la página de la asignatura del EVA ya está descrita la tarea, la forma como hay que presentarla en los tiempos establecidos, ¿sí? Y el grupo número 5, en cambio, hace conclusiones concretas, precisas, 20 conclusiones de la temática. Ellos no hacen resumen, sino que pueden hacer las conclusiones de manera enumerada, de manera consecutiva, 20 conclusiones, y igual hacen una exposición magistral de las 20 conclusiones, ¿no? Incluyendo figuras, incluyendo gráficos, incluyendo fotografías. Entonces, esa es la tarea que ya está explicada en el EVA y tienen que participar en un forito de lo que les ha significado participar entonces en el trabajo de análisis. ¿Está claro, por favor? ¿Está claro la tarea? ¿Está clara la tarea? Ya, perfecto, muy bien. Les quería comentar, antes de dar inicio a la clase, les quería comentar que la semana anterior, el miércoles, claro, por eso no les pude comentar a ustedes. A mí siempre me gusta realmente involucrarlos a los estudiantes y compartirles las cosas que definitivamente les pasan en la vida con el ánimo de que los estudiantes se puedan motivar. A veces cuando uno está en la vida estudiantil, anda tan bajoneada la moral que definitivamente piensa que nunca se va a terminar aquello. Y yo les digo que todo es circunstancial en la vida. ¿Y por qué todo es circunstancial, verán? Porque llega, sucede y pasa. En la vida todo es circunstancial porque llega, sucede y pasa. Es decir, nada es eterno. Entonces, en este momento ustedes están en las maduras, están en las duras, están en lo difícil, en lo complicado. Vienen muchos trabajos, tienen muchos informes, muchas lecciones, etcétera, etcétera. Pero ya debe llegar, ya va a llegar, así que tranquilos, ya va a llegar la hora en la cual tengan que disfrutar de las mieles del éxito. Yo siempre digo que el éxito viene acompañado del conocimiento, del esfuerzo y las actividades. Y para poder tener éxito en la vida académica es de fundamental importancia practicar esos 4 elementos o principios fundamentales que dicen los pedagogos. Primero, la atención. La atención es de fundamental importancia
en todo proceso de enseñanza-aprendizaje, sea de carácter virtual, de carácter presencial, a distancia, etcétera, etcétera. El segundo elemento fundamental es la comprensión. Si no hay atención, no hay comprensión, ¿no? Pero los dos aspectos fundamentales que mueven al ser humano es la motivación y la emoción. Recuerden que decíamos que la emoción constituye el pegamento de la memoria. Si nosotros realmente ponemos en práctica aquello y hacemos lo que decía Henry Ford, que calidad significa hacer lo correcto cuando nadie me está mirando, definitivamente el éxito está asegurado. Solo es cuestión de tiempo nomás. Yo siempre digo de que generalmente la mejor recompensa al esfuerzo que ustedes están haciendo el día de hoy es el éxito que los está esperando. Así que tranquilos, hay que seguir soñando, pero no solo suspirar por los sueños, sino trabajar por las metas, porque si solo nos quedamos suspirando por los sueños, se nos va a acabar el oxígeno. Hay que trabajar por las metas, pero siempre manejando el perfil más bajo, el perfil más sencillo, el perfil más humilde, el que realmente si es bajo cero mejor, de tal manera de pasar imperceptibles, de tal manera que la otra gente mejor advierta del talento suyo, advierta de su presencia, advierta de su capacidad. Mi mamá siempre sabe decir de que es mejor la alabanza en boca ajena que en boca propia. Entonces yo creo que siempre manejemos ese nivel bajo siendo personas sencillas, personas humildes. Recordemos que la humildad no significa humillación. No es sinónimo realmente de que a uno lo humillen o no es sinónimo de ser pobre. Humildad significa ser la misma persona agradecida, educada, solidaria, amorosa, respetuosa, tanto en las épocas de grandeza como en las épocas de pobreza. Eso significa realmente ser una persona sencilla, una persona humilde. No significa ser una persona sumisa. Tampoco significa ser agrandado. Hay que ser grande, pero no ser agrandado. Hay que ser humilde, pero no ser humillado. Es de fundamental importancia. Y les digo que la semana anterior tuve 3 noticias lindas que quiero compartirlas con ustedes. La primera, un estudiante, ya ahorita ingeniero forestal, ¿verdad? Se graduó reciencito, ahora en el mes de febrero, creo que se graduaron con el examen complexivo, ¿verdad? Se graduó él. Oiga, y me dio tanto gusto que me había escrito a mi WhatsApp, creo que fue el día miércoles, pero ya no les pude contar a ustedes. Me escribe un mensaje y me dice, ingeniero, quiero compartir con usted la alegría que en este momento estoy sintiendo. Dice, desde el día de hoy, en el día miércoles, dice, estoy empezando a trabajar en el Ministerio del Ambiente y estoy trabajando, dice, en el Oriente, en un sitio que me dijo que se llamaba Mera. Y estaba inmensamente feliz, soy el joven. Chuta, imagínense lo que es haberse graduado en el mes de febrero y ya estaba trabajando. Entonces le dije, mire, le digo, yo voy a compartir esta felicidad que usted me brinda a mis estudiantes sin necesidad de decir el nombre, porque a mí me interesa realmente el gesto, que es de fundamental importancia. Le dije, no se olvide lo que siempre a veces conversamos en el aula, que realmente mantenga la sencillez, la humildad, con el perfil más bajo que puede tener. Dijo, ingeniero, eso téngalo presente y definitivamente voy a trabajar de esa forma. Esa fue la primera buena noticia que me dio. Después en la tarde, yo les contaba a ustedes de que yo hace unos 3 años en el proyecto Cinchona que tengo, pues, que terminó en el mes de marzo, un estudiante se graduó también de ingeniera forestal, pero tenía una situación bien complicada, ¿verdad? Desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social. Y ella decía que tenía un sueño fundamental, que era tratar de recompensarla a su madre, que las había criado solas, recompensarlas, ayudándoles realmente en la manutención de ella y de sus hermanos. Y en efecto se graduó y bueno, por ahí de alguna manera se la pudo ayudar para que consiga un trabajito y consiguió un trabajo, se fue a trabajar de acá fuera de Loja. Y bueno, alguna vez me llamó y dijo, ingeniero, he cumplido con mi sueño, estoy viviendo a mi madre conmigo, le he dado lo mejor, a mis hermanos igual y todas cuestiones. Y hace unos 15 días, creo, me pidió que nos reuniéramos un ratito en Zoom porque me decía que iba a trabajar en una universidad en calidad de docente, ¿verdad? En este tiempo pues, se ha preparado, tiene una maestría, porque para ser docente universitario hay que tener mínimo maestría. Y entonces me decía que iba a trabajar a 8 horas, o sea, era un trabajo adicional, ¿verdad? Un trabajo adicional al trabajo principal que tenía. Y justamente el día miércoles me comenta y me dice, ingeniero, tuve mi primera clase ya como docente universitario. Ingeniero, dice, acabo de descubrir mi verdadera vocación, dice que definitivamente la docencia es una actividad hermosa. Dice. Yo le digo, la docencia para mí es un acto de amor, porque usted tiene la posibilidad de forjar, de formar, de pulir, de esculpir seres humanos. Yo le decía, así como el ingeniero civil, el arquitecto se siente inmensamente feliz con su obra, con su infraestructura que construye, le digo, los docentes nos sentimos inmensamente felices cuando realmente vemos traducido
en el estudiante el éxito y la felicidad. Y yo siempre digo de que para mí el éxito de los estudiantes es el éxito de la universidad, es el éxito de toda la comunidad universitaria, incluidas las autoridades, los docentes, los estudiantes, los administrativos, los trabajadores. Y el éxito de ustedes es el éxito de la universidad. Entonces, me comentaba aquello y me decía, ingeniero, me siento inmensamente feliz. Oye, como las cosas, la vida pone cosas maravillosas en mi vida para poderles compartir a mis estudiantes, para que se motiven. Porque a veces uno cuando está en la vida estudiantil anda medio desmotivado, medio desalineado, anda. Y dice, chuta, sí estaré en lo correcto, no estaré en lo correcto, quién sabe, no escogí la carrera que verdaderamente yo necesitaba. Y justamente me da la posibilidad, ese día que yo tenía el encuadre con los estudiantes del primer ciclo, me manda en cambio una foto que les voy a compartir con ustedes, un estudiante que fue en su momento un alumno, estudiante mío de ingeniería forestal, y bueno, yo recuerdo que cuando estaba en la vida estudiantil, fue un estudiante muy talentoso, muy respetuoso, incluso era presidente de la acción de carrera, me acuerdo, en forestal, muy dinámico, muy entusiasta, un verdadero líder, ¿verdad? Un ser humano extraordinario, muy respetuoso. Yo me acuerdo que hace algún tiempo, cuando estuve en la primera vez como decano de la facultad, el señor rector me envió a un curso, a una reunión que había en Bolivia, en Santa Cruz. Era el encuentro de las universidades amazónicas, y el señor rector de la universidad en ese momento, que era el doctor Reinaldo Valareso, me delegó para que yo asista en representación de él. Él era el presidente de los rectores de las universidades amazónicas, y fui a Santa Cruz, y fíjense, este joven había estado en Santa Cruz trabajando como asesor de un organismo internacional, y tuvo la deferencia tan hermosa que nunca me olvido de fue, me visitó en el hotel, conversamos un rato, y bueno, me decía que estaba trabajando por allá, por Bolivia, ¿no? Oiga, y el día miércoles me manda un mensaje en el que me dice, ingeniero, quiero compartir con usted la alegría que en este momento siento como profesional, como persona, porque realmente soy un convencido de que definitivamente la profesión forestal es una de las profesiones creo que más nobles y más bonitas que existen. Me había puesto en un contexto bien bonito y quería compartir con ustedes para que vean que los sueños se pueden hacer realidad. Puede ser que incluso a veces algunos de ustedes lo conozcan. Y miren lo que me manda una foto para que ustedes vean. No sé, ¿están observando la foto? ¿Están observando? ¿Sí están observando la foto? Sí, ingeniero. Sí. Miren lo que dice, se llama el ingeniero Roberto Alulim. Este joven es un ingeniero forestal muy talentoso, ya digo, fue presidente de la acción de carrera y en este momento ocupa las funciones de subsecretario de Producción Forestal del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Fíjense, ingeniero Roberto Alulim, ingeniero forestal, ingeniero forestal. Y bueno, una cantidad luego de movimientos se sumaban a felicitarlo y todas las cuestiones. Y quería compartir con ustedes, no sé si alguien lo conoce, tal vez, ¿alguien lo conoce, el ingeniero? Tal vez, ¿alguien de repente lo conoce? ¿No lo conoce? Bueno, es un ingeniero forestal nuestro, ¿verdad? Graduado en nuestra carrera de ingeniería forestal, con las mismas ansiedades, con las mismas inquietudes, con las mismas aspiraciones que ustedes tienen. Y fíjense como por los sueños, siempre digo que se suspira, pero por las metas se trabaja, ¿no? Yo realmente los veo en ustedes que ya están cerquita a terminar, están prácticamente en la cúspide de terminar la carrera profesional. Y yo aquí no veo estudiantes, yo aquí veo profesionales. Aquí estoy viendo los futuros ministros, los futuros subsecretarios, los futuros docentes de la carrera de ingeniería forestal, los futuros profesionales de las diferentes instituciones públicas y privadas. Nada es imposible, nada es imposible. Posiblemente en su momento, tal vez a estos jóvenes, en el caso de Roberto, a sus compañeros les dije aquello, ¿no? Y nunca, posiblemente él ni se lo imaginó. Miren, en este momento es subsecretario del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Con mucho honor, ¿verdad? Con mucha honra. Para realmente inspirarnos, para realmente motivarnos. A mí me interesa que mis estudiantes estén motivados. A mí me interesa que mis estudiantes realmente tengan una razón para poder estudiar, para poder seguir aspirando a conseguir sueños. Realmente los sueños se consiguen trabajando por los sueños, trabajando por las metas. Así que quiero decirles que están en la línea correcta, quiero alentarlos a que sigan estudiando, que sigan trabajando, con el perfil más bajo que podemos tener como personas, como seres humanos, siendo las personas más sencillas, más humildes. Qué lindo que fuera que algún día Dios me premiara con el privilegio de saber, por ejemplo, que alguien de ustedes esté en un puesto de dirección. Oiga, ¿cómo no me voy a alegrar? Para mí realmente el éxito de mis estudiantes es mi éxito, es el éxito de la universidad, es el éxito de toda la comunidad universitaria. Imagínense que todavía siga siendo la misma persona, humilde, sencilla, solidaria,
Es decir, que prácticamente no se le subieron los humos a la cabeza. Qué lindo, ¿ah? Imagínense con el tiempo, por ejemplo, Jorge Bustamante, ministro del Ambiente. Oiga, qué lindo, hay que soñar, ¿ah? Hay que soñar. Créansela, créansela. Pero no siendo creídos, créansela. Primero hay que creerse uno, ¿verdad? Primero hay que creerse que uno realmente es una buena persona, un buen ser humano, pero que realmente los demás adviertan. Pero eso no significa que uno va a ser un creído. Oh, qué lindo, no sé, después Jessica, Fernanda, María Cristina, imagínense en puestos de dirección, lo van a conseguir. Acuérdense de mí, acuérdense de mí. Así que no desmayen, chicos, sigamos estudiando, sigamos poniendo todo el esfuerzo, como dicen los futbolistas, hay que poner toda la carne en el asador, que algún momento comenzarán realmente a llegar los triunfos, los éxitos, pero ahora pongámosle el conocimiento, el esfuerzo y las actividades. Eso quería compartir con ustedes antes de iniciar la clase del día de hoy. Bien, voy a iniciar entonces la clase del día de hoy y quiero poner a consideración de ustedes, bueno, me confirman si están observando en la pantalla la imagen que voy a presentar, no sé si la observan, ¿sí la observan? Sí. Ya, perfecto, muchísimas gracias. Voy a poner en imagen entonces una imagen que quiero que ustedes la observen y rapidito, con una palabra. Si ustedes vieran esta imagen, ¿qué idea se les da? A mí siempre me gusta poner imágenes que sean relacionadas con la temática que vamos a trabajar, con la temática que vamos a desarrollar, para que de esa manera la mente se prepare y que realmente pueda ser receptiva al conocimiento. Si ustedes vieran esta imagen, así de primera mano, ven del micrófono rapidito, pero comentarios cortitos para avanzar. ¿Qué dicen ustedes? Si vieran esta imagen, ¿qué se les viene lo primerito a la mente? A ver, ¿alguien que me quiera comentar? El derecho ambiental. Derecho ambiental. Derecho ambiental, muy bien. ¿Qué más se les viene? De la naturaleza. Los derechos de la naturaleza. ¿Qué más se les viene a la mente? A ver. ¿Qué más se les viene a la mente? ¿Ah? ¿Qué dicen? A ver, los demás, por favor, quiero que todos intervengan. ¿Qué más se les viene a la mente cuando ustedes ven esta imagen? Que nosotros nos estamos formando ingeniero para ser sus abogados. Como Ah, bien, bien. Fíjense, de acuerdo a lo que establece la Constitución Política de la República del Ecuador vigente desde el 2008, se dice que la naturaleza es sujeta de derechos, es decir, es un sujeto, ya no es un objeto, pero necesita de abogados, ¿no? Es decir, cuando uno tiene un litigio social, un litigio legal, uno inmediatamente recurre a su abogado, ¿no? Y dice, antes de hablar, uno dice, yo quisiera hablar con mi abogado. Yo creo que si los árboles pudieran hablar, dijeran aquello, ¿no? Es decir, todos tenemos derecho, menos los árboles que nos dan la vida. Yo me acuerdo cuando yo era estudiante de la carrera de Ingeniería Forestal, tenía un profesor de cuencas hidrográficas que particularmente a mí me marcó la vida. Era un hombre muy entusiasta, siempre nos estaba dando mensajes de vida, y yo creo que de él también capturé algunas de sus ideas para transmitirlas a mis estudiantes. Y él dijo una vez algo que me pareció súper importante y nunca me olvido. Él dijo, daba cuencas hidrográficas el verano. Y él dijo lo siguiente, si los árboles pudieran votar, fíjense, si los árboles pudieran votar, no hubieran malos gobiernos, no hubieran malos políticos. Porque si los árboles pudieran votar, decía, en una hectárea, a 3x3, ¿cuántos árboles entran? A ver, forestales, en una hectárea, a 3x3, ¿cuántos árboles entran? 1100. 1110, 1110, ¿no? Con números cerrados, 1110 árboles por hectárea. Entonces él decía, miren, solo que si los árboles pudieran votar, imagínense toda la región sur que tiene 1.100.000 hectáreas, 1.100.000 hectáreas, imagino que sería la cantidad de árboles que pudieran votar. Pero lamentablemente él decía, los árboles no votan. Es decir, la Constitución vigente desde el 2008 ha permitido que la naturaleza tenga derechos, sin embargo, a veces esos derechos no son ejercidos. Y por eso es de fundamental importancia que los futuros ingenieros e ingenieras forestales tengan conciencia definitivamente de la importancia que tiene el árbol, de la importancia que tiene el ambiente, de la importancia que tiene el bosque, de tal manera que algún día no pase lo que estamos viendo en la imagen, ¿no? Que al árbol lo están cortando y el árbol lo que está pidiendo es auxilio. Él dice, quisiera hablar con mi abogado, por favor, me están destruyendo, me están destrozando, me están matando. A veces no consideramos que los árboles son seres vivos, ¿verdad? Yo tengo un amigo, un médico cuencano, que en alguna oportunidad les regalé unas 2 plantitas de cinchona, de cascarilla. Y él me decía, fíjense, es un médico, ¿verdad? Tiene tanto amor hoy a la naturaleza, a los árboles, que él decía que nunca poda los árboles. Decía que él tenía en una finquita, creo que tenía en Cuenca, decía que tenía una gran cantidad de árboles. Dice, a mí me da pena, Víctor Hugo, dice, cortarles una rama, porque cuando corto una rama, prácticamente se está desangrando el árbol, le estoy rompiendo la savia. Entonces él decía que con un alambrito realmente les direcciona las ramas
para que crezcan de manera vertical. Entonces, todos tenemos derechos, menos los árboles que nos dan la vida. Vamos a hablar entonces el día de hoy, vamos a iniciar la conversación sobre lo que tiene que ver con el derecho ambiental. A mí siempre como docente, ¿por qué me confirman si están observando en pantalla, por favor? Sí, ingeniero. Ingeniero. Entonces vamos a iniciar con el derecho ambiental, pero parece que se me está yendo la señal. Si en casa me va la señal, restablezco la señal. Sí, por favor. No, bueno, muy bien. Entonces vamos a hablar sobre el derecho ambiental y lo vamos a dividir en dos partes. Una primera parte que vamos a ver si la abordamos entre esta clase y la siguiente que tengamos. Pero a mí siempre como docente me gusta poner la línea base, ¿no? ¿Cuál es el origen, la génesis del derecho ambiental? Recuerden ustedes que a nivel mundial se han dado diferentes convenciones internacionales. Generalmente yo digo que una de las convenciones que marcó el hito de inicio del derecho ambiental fue Estocolmo 1972, en donde prácticamente nace el derecho ambiental. Por eso se dice que el derecho ambiental, como un derecho de tercera generación, es un derecho relativamente nuevo en relación al derecho romano. El derecho romano más o menos nace 400 años antes de la venida de Cristo. El derecho ambiental prácticamente tiene sus orígenes en el año 1972, es decir, tiene escasos 49 años de existencia. Y fíjense que ustedes en Estocolmo, acordaránse que en Estocolmo no se discutían todavía temas ambientales. La temática que se discutía en Estocolmo estaba relacionada más con las condiciones de vida, por eso se llamaba el medio ambiente humano. Y básicamente en Estocolmo los problemas ambientales no eran tan agudos como existen ahora. Y por eso realmente se discutió un poco la educación, se discutió un poco la pobreza. Ahí es cuando se genera el PNUMA, que es el Programa de las Naciones Unidas, como el organismo articulador para poder realmente coordinar la temática ambiental. Entonces, el derecho ambiental nace entonces, se origina, la génesis que tiene Estocolmo 1972. Y uno de los principales principios del derecho ambiental, en cambio, se dan en Río de Janeiro 1992, cuando en la Cumbre de la Tierra se establece el principio del desarrollo sustentable. Yo digo que el desarrollo sustentable es el principio más grande del derecho ambiental, porque el desarrollo sustentable no solo se interesa del desarrollo generacional, es decir, del desarrollo de las presentes generaciones, sino también se interesa del desarrollo intergeneracional, es decir, de precautelar para ahora y para el mañana. Desde esa perspectiva decimos que el derecho ambiental es un conjunto de normas, y esas normas tienen por objetivo fundamental contribuir a la defensa del ambiente. Y últimamente, a nivel mundial y a nivel de Latinoamérica, existe una tendencia de tratar de ecologizar el derecho, es decir, tratar de incorporar prácticamente en todas las constituciones la temática ambiental. Porque la temática ambiental está íntimamente ligada a la calidad de vida de las poblaciones. Entonces, si nosotros a mí me dicen qué es el derecho ambiental, yo diría que el derecho ambiental está formado por una cantidad de normas, por una cantidad de preceptos legales que tienen como objetivo fundamental la defensa, la restauración del ambiente, y la tendencia justamente es tratar de cada vez incorporar mayor cantidad de normas que tengan como objetivo fundamental la defensa del ambiente. Desde esa perspectiva, ¿qué características tiene el derecho ambiental? Fíjense, el derecho ambiental, a diferencia del derecho romano, tiene algunas características que son particulares, son específicas al derecho ambiental. Porque recuerden que el derecho ambiental pues es un derecho holístico. Holístico quiere ser amplio. Es decir, tiene una visión grande. Porque el derecho ambiental, generalmente la naturaleza es integral. Es decir, la naturaleza no la podemos aislar. La naturaleza generalmente está formada por un conjunto de cosas, por un conjunto de formas. ¿Qué sé yo? Tenemos en la naturaleza agua, tenemos oxígeno, tenemos suelo, tenemos bosques, tenemos personas, tenemos factores abióticos. Es decir, el derecho ambiental tiene la característica fundamental de ser muy holístico, de ser muy grande, de ser muy amplio. Y por lo tanto es integral, que es una característica fundamental. La segunda característica del derecho ambiental es de que tiene un profundo contenido técnico. Es la razón por la cual nos hacen falta muchos especialistas en derecho ambiental, ¿verdad? Los abogados, la mayor parte de los abogados tienen conocimiento del derecho romano, del derecho civil, del derecho penal, del derecho mercantil, pero no tienen conocimiento del derecho ambiental porque tiene un alto contenido técnico.
Casi en todos los códigos, en todas las leyes de carácter ambiental, siempre estamos poniendo al final un glosario de términos técnicos para poder hacer una interpretación de los artículos. Fíjense entonces, aquí existe un campo virgen, ¿verdad?, de especialidad para los forestales. El otro día me hablaba una señorita que se graduó recién de ingeniera forestal y me decía, ingeniero, quiero seguir una maestría online en una universidad española sobre la cuestión de derecho ambiental. Decía, formidable, excelente, porque el derecho ambiental es muy técnico y la tendencia ahora es cada vez tratan de internacionalizarlo. ¿Por qué internacionalizarlo? Porque justamente la mayor cantidad de la doctrina en derecho ambiental han nacido a raíz de las convenciones internacionales, a raíz de las cumbres internacionales. Se dice generalmente que en las cumbres internacionales, cuando se habla del derecho ambiental, es de fundamental importancia considerar dos elementos fundamentales, la cooperación y la coordinación. A nivel internacional, los estados cooperan en igualdad de condiciones para cuidar, por ejemplo, los recursos que están en el límite entre país y país. Y en cambio, de manera coordinada, se coordina internamente. Generalmente se dice que cuando es a nivel internacional, existe una relación de carácter supranacional. ¿Qué quiere decir supranacional? Cuando realmente supera los límites de un país. Y por lo tanto, entonces se establecen relaciones de cooperación entre los países. Entonces, a nivel supranacional, imperan entonces relaciones de cooperación entre los países. A nivel subnacional, es decir, a lo interno del país, en cambio rigen condiciones de coordinación. Coordinación que puede ser interadministrativa o interinstitucional entre los diferentes organismos de gobierno u organismos ONGs que realmente contribuyen a la conservación del ambiente. Otra característica fundamental es de que es un carácter preventivo, porque lamentablemente en materia de contaminación ambiental, la contaminación no tiene hoja de vuelta. Cuando se produce la afectación a un recurso, cuando se produce la afectación al bosque, cuando se produce la afectación al ambiente, generalmente no se puede volver a la posición original. Por eso realmente el derecho ambiental tiene un profundo contenido de ser preventivo. Otra característica fundamental, como el derecho ambiental es integral, es complejo, generalmente promueve intereses colectivos sobre los intereses particulares. ¿Por qué? Porque trata de internalizar los costes ambientales. Aquí voy a hacer una diferenciación entre lo que es un coste y lo que es un costo ambiental. El coste generalmente se refiere a los gastos que se requiere para poder adquirir algo, para adquirir un bien o un servicio. Repito, un coste ambiental se refiere a los gastos que se requieren para poder adquirir un bien o un servicio. En cambio, un costo es el valor que se paga por la adquisición de un bien o un servicio. Es decir, cuando existe un daño ambiental, estamos hablando de costes ambientales, porque necesitamos nosotros reparar y necesitamos indemnizar. En cambio, cuando hablamos de costos ambientales, queremos adquirir, o qué sé yo, un costo en general. Digo, a ver, ¿cuánto cuesta esa computadora? Cuesta $1,000. ¿Cuánto cuesta ese celular? $400. El costo es diferente al coste ambiental. ¿Está claro? ¿Sí me entendieron la diferencia entre costo y coste ambiental? ¿Me entendieron? Sí, ingeniero. Perfecto, muy bien. ¿Qué otra característica tiene? Otra característica del derecho ambiental es de que tiene un comportamiento de manera horizontal. ¿Y por qué tiene de manera horizontal? Porque justamente el ambiente es integral, es complejo, y por lo tanto entonces necesitamos la intervención de diferentes actores sociales, de diferentes actores profesionales para realmente poder controlar, para poder aplicar el derecho ambiental. Sin embargo, otra característica negativa que tiene el derecho ambiental es de que existe una demasiada atomización o una demasiada dispersión normativa. Es decir, cada vez se hacen nuevas normativas. Fíjense que los convenios internacionales empezaron siendo sectoriales. Es decir, se analizaban grandes sectores del ambiente. Por ejemplo, qué sé yo, lo que se analizó en Estocolmo, la pobreza, por ejemplo. La relación entre la pobreza y el ambiente. Cada vez ha hecho de que las convenciones internacionales también han ido evolucionando. Cada vez se vuelven más particulares, más específicas. Hoy se analiza un elemento del ambiente, por ejemplo, qué sé yo, el agua. Y aún más se analizan elementos mucho más particulares todavía. Se analiza, por ejemplo, el ozono, la destrucción de la capa de ozono. ¿Qué significa eso? Que existe una mayor dispersión normativa, una mayor dispersión en el tiempo y en el espacio, es decir, una dispersión temporal.
Y eso lógicamente obliga a una dispersión institucional. Yo les compartí a ustedes este fin de semana que a propósito del 5 de junio, Día Mundial del Ambiente, fíjense, el nuevo gobierno del Ecuador cambió el nombre al Ministerio del Ambiente. Yo les digo sinceramente, ya me pierdo de los nombres, ya ni cambio de la exposición de los nombres ya. En el régimen anterior se llamaba Ministerio del Ambiente. En el régimen que acaba de fenecer se llamaba Ministerio del Ambiente y Agua del Ecuador. ¿Y por qué? Porque se terminó la Secretaría del Agua, es decir, el SENAGUA. Hoy, el 5 de junio, Día Mundial del Ambiente, el nuevo presidente dice, el Ministerio del Ambiente pasa a denominarse Ministerio del Ambiente, Agua y sucesión ecológica, creo que es, del Ecuador. Transición ecológica. Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica del Ecuador. Les digo sinceramente, ya parece el nombre de un proyecto, ¿no? Ya no tiene casi el nombre de una institución. Entonces, esa es una característica negativa que tiene el derecho ambiental. Por un lado, una dispersión normativa, una dispersión en el tiempo y en el espacio, pero sobre todo una dispersión institucional. Es decir, las diferentes instituciones en materia ambiental, todas tienen competencia. Y al tener todas competencias, definitivamente a veces ninguna hace absolutamente nada en defensa del ambiente. ¿Cuáles son las fuentes generales del derecho ambiental? Es decir, ¿de dónde se nutre el derecho ambiental? De manera particular, el derecho ambiental se nutre del derecho comunitario, es decir, del derecho generalmente que tienen las comunidades. Por ejemplo, hablemos del derecho de la justicia indígena. Se nutre también del derecho nacional, pero sobre todo se nutre del derecho ambiental internacional. Es decir, las convenciones que se han ido dictando, que se han ido sucediendo a lo largo de la historia de la humanidad, han ido generando diferentes componentes, diferentes doctrinas, diferentes sustentos legales para fundamentar las fuentes del derecho ambiental. Y dentro del derecho ambiental, generalmente a su vez tenemos tres fuentes fundamentales, que son los tratados internacionales, la costumbre y los principios ambientales. Es decir, el derecho ambiental internacional se nutre entonces de los tratados internacionales. Los diferentes tratados que se han dictado a lo largo de la historia generalmente han ido aportando a la consecución, a la formación del derecho ambiental, a ir creando doctrina, a ir creando fundamentos básicos en lo que tiene que ver con el derecho ambiental. La costumbre, no sé si ustedes han escuchado, por ejemplo, vamos a suponer, dicen, la costumbre se hace ley. Un ejemplo de costumbre, vamos a suponer que no sé, en Calera, pues, donde yo soy, no sé, existe un camino por donde la gente se enderieza para no dar la vuelta a una curva, por decir algo. Y la gente ya lo viene haciendo con muchos años de frecuencia. Y con el tiempo lo declaran camino público porque la costumbre se hace ley. Otra fuente del derecho ambiental, la costumbre. Y los principios ambientales. A lo largo de la historia de los convenios internacionales se han dictado diferentes principios. Y dentro de ellos el principio matriz, el principio general, el principio más importante para mí es el principio del desarrollo sustentable o sostenible. Este principio que nace en Río 1992 a partir del informe Brundtland o el informe Nuestro Futuro Común que fue preparado por la señora Gro Brundtland en el año 1987, 5 años previo a la cumbre. Ahí prácticamente se dictó toda la filosofía de lo que hoy constituye este nuevo modelo de desarrollo que es el desarrollo sustentable. Sustentado en la parte económica, en la parte social, en la parte ambiental y hoy dicen también en la parte organizacional o institucional. Entonces, decimos que el desarrollo para que sea sustentable tiene que tener tres grandes ejes. Es decir, como que una casa está sustentada en tres grandes pilares. Pilar económico, social y ambiental. Pero no nos han dicho que los pilares o los componentes sean del mismo tamaño, de la misma magnitud. Lo interesante es de que estén los tres componentes. Es la razón por la cual el desarrollo sustentable se constituye prácticamente en un modelo de desarrollo a nivel mundial y que prácticamente fue aceptado por toda la comunidad internacional que está conformada más o menos por 196 países. Ahora, ¿por qué se aplica de manera diferente? Porque en definitiva, como es un modelo de desarrollo, tiene un componente político. Fíjense, si en la casa a veces uno no puede ponerse de acuerdo entre 4 personas de la familia, imagínense sería ponerse de acuerdo con 196 países que forman la comunidad internacional. Es decir, cada país aplica el modelo de desarrollo sustentable de acuerdo a su óptica, de acuerdo a su visión, de acuerdo a su connotación política. Pero
Para que sea sustentable, deben existir los tres componentes, aunque sean en diferente magnitud o en diferente tamaño. Es decir, debe estar el componente ambiental, el componente social y el componente económico, que es de fundamental importancia. Entonces, ahí estamos hablando de que existe, un principio ambiental que es de carácter sustentable y que justamente nació en Río de Janeiro en el año 1992, ¿no? Pero una característica fundamental que tiene este principio ambiental de desarrollo sustentable es de que es generacional e intergeneracional. Es decir, no solo se preocupa de las generaciones presentes, sino que garantiza el disfrute de las generaciones intergeneracionales hacia el futuro, que es una característica fundamental. A lo largo de la historia, el derecho ambiental ha ido pasando también por diferentes etapas, por diferentes momentos, ¿no? Y estos momentos, lógicamente, están íntimamente, sinérgicamente conectados a las diferentes cumbres internacionales. Inició siendo individualista. ¿Y por qué inició siendo individualista? Debido al mal uso que se daba a los recursos naturales, lo que ponía en riesgo a la humanidad. Yo siempre digo que las personas reaccionamos cuando nos tocan. Las personas reaccionamos cuando nos tocan o nuestra integridad física, a nuestra familia o a nuestro bolsillo. Ahí reaccionamos. Entonces, en la primera etapa del derecho ambiental es individualista porque prácticamente la gente comienza a reaccionar del riesgo que tenía la humanidad por la degradación o el mal uso que se estaba dando a los recursos naturales. Fíjese que los problemas ambientales van evolucionando, van cambiando, no son los mismos. Los problemas ambientales que existían en el año 1972 en Estocolmo son diferentes a los que existían en el año 1992 y son diferentes a los que tenemos en el 2021, en donde estamos, en cambio, establecidos por la Agenda 2030 y que está sinérgicamente unida a los ODS. Los ODS son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son 17, y que básicamente plantea, qué sé yo, problemas de carácter social, problemas de carácter económico y problemas de carácter ambiental que los estados tienen que cumplir para mejorar la calidad de vida y la gestión ambiental. Pero con la diferencia de los objetivos de desarrollo del milenio que se establecieron en el año 2012, de que los objetivos de desarrollo sostenible o sustentable se cumplen por metas, Es decir, los problemas ambientales han ido evolucionando. Y por lo tanto, entonces, el derecho ambiental empezó siendo individualista por el mal uso que se daba a los recursos naturales y por el riesgo que corríamos las personas. La segunda etapa vino, en cambio, una etapa de ser utilitarista. Yo digo que a lo largo de la historia de la humanidad, los diferentes convenios internacionales también han ido evolucionando en su tratamiento. Generalmente, Estocolmo, 1972, analizaba los grandes problemas sectoriales, los grandes problemas del ambiente. Hoy en día, incluso ya las convenciones internacionales, los COPs, que son las conferencias de las partes, realmente analizan ya problemas particulares, problemas específicos. Por ejemplo, están analizando, qué sé yo, los problemas que genera el mercurio, los problemas que genera el cadmio, los problemas que genera el ozono. Es decir, se está volviendo muy utilitarista, se vuelve muy clasificatorio. Hoy en día estamos hablando, qué sé yo, de los bosques productores, de los bosques, qué sé yo, de conservación. Es decir, en esta etapa de utilitarista, generalmente se comienza a seccionar al ambiente. Se comienza prácticamente a partir al ambiente. Se comienza prácticamente a particularizar el ambiente en el tratamiento del derecho ambiental. Tercera etapa, eso ha significado que se va a muy clasificatorio. Y al ser clasificatorio, existe un tratamiento aislado, un tratamiento por componentes, cuando sabemos que eso no es así. El ambiente es integral, el ambiente es complejo. Es decir, el agua depende del suelo, el suelo a su vez depende de los bosques a su vez dependen del comportamiento antrópico de los seres humanos. Es decir, el ambiente es integral, el ambiente es complejo. El ambiente, vamos a ver en la siguiente característica, es ecosistémico. Y es ecosistémico porque están interrelacionándose factores bióticos y abióticos. Entonces, la tercera etapa del derecho ambiental realmente se clasifica como una cuestión aislada, como una cuestión clasificatoria, es decir, tratando de diferenciar los componentes de los recursos del ambiente. La cuarta etapa por la que pasa el derecho ambiental es integradora, ¿no? En buena hora, ¿verdad? Si el derecho es complejo, si el ambiente es complejo, si el ambiente realmente es muy dinámico, es muy cambiante,
Entonces tiene que haber una integración de los diferentes recursos naturales. Es decir, cuando hablamos de la flora, no solo nos estamos refiriendo, qué sé yo, a las plantas, nos estamos refiriendo a la interacción con la fauna, con los animales, con las especies. Es decir, en la cuarta etapa del derecho ambiental, el derecho ambiental es integrador. Y es integrador porque justamente el ambiente es complejo, el ambiente es diverso, el ambiente es dinámico. Por eso empecé diciendo de que el ambiente es holístico, el ambiente es muy técnico. Y por eso el derecho ambiental también es técnico y necesita profesionales que manejen la parte técnica. Y finalmente llegamos a la cuarta etapa del derecho, que es ecosistémico. Es decir, estamos viendo al ambiente como la base de la vida. Estamos viendo al ambiente como el nicho de la vida. Desde el punto de vista de las visiones que los seres humanos tenemos sobre la naturaleza o sobre el ambiente, generalmente dice que hay dos grandes visiones. La primera visión de aquellas personas que ven al ambiente como algo totalmente antrópico. Es decir, únicamente les interesa la naturaleza con fines de extracción, con fines de esquilmar, con fines de explotar. Entonces, esta visión antrópica, están viendo a la naturaleza como un conjunto de cosas. La naturaleza está formada por agua, por suelo, por bosque, por aire, por personas, y quieren por todos los medios extraerle esos compuestos, ¿no? Y la segunda visión es la visión antropogénica. La visión antropogénica, en cambio, es aquella que ve a la naturaleza, que ve al ambiente como una base de la vida, que ve a la naturaleza realmente como el entorno donde nos desarrollamos nosotros. La primera visión está viendo a la naturaleza como que la naturaleza le pertenece a la humanidad. La segunda visión claramente es una visión incluso más holística, más integral, que ve a la naturaleza como que nosotros somos parte de la naturaleza, como los seres humanos somos parte de la naturaleza. Y si somos parte de la naturaleza, tenemos que verla de manera holística, de manera integral, de manera ecosistémica. Es decir, el agua no puede estar divorciada del suelo. El suelo, a su vez, no puede estar divorciado de los bosques. Los bosques no pueden estar divorciados de los factores bióticos y abióticos. Es decir, tiene una visión integral, una visión holística cuando hablamos de la quinta etapa, que es la etapa ecosistémica. Pero lamentablemente estamos entrando en una etapa en la cual estamos viendo a la naturaleza como una mercancía. Estamos viendo como un conjunto de cosas, así como cuando en la escuela nos enseñaban los conjuntos universales. Dice, el conjunto universal es aquel que está formado a su vez por subconjuntos. La naturaleza, el ambiente es un conjunto universal. Que las personas que tienen esa visión androcéntrica solo ven como un conjunto que tiene subconjuntos. Está el suelo, está el agua, están los bosques, está la vida, los factores bióticos, abióticos, y buscan por todos los medios esquilmarla. Desde esa perspectiva, ¿cuáles son las clases de normas ambientales que generalmente existen? Las primeras clases de normas son aquellas dispositivas. Cuando a uno le dan una disposición es meramente declarativa. Es decir, permite ordenar, permite decretar, permite concretar un enunciado que puede estar a través de un documento jurídico, a través de un término, de un propósito. Es decir, permite realmente a una persona dar una orden, dar una disposición, decretar algo. Pero las normas dispositivas generalmente pueden ser anuladas o pueden ser modificadas. Y aquí es importante manejar este término en derecho ambiental, que lo manejan mucho los abogados. Yo les dije a ustedes que no pretendo ni mucho menos sacarlos de abogados, pero sí realmente sacarlos con sentido común. Las normas dispositivas admiten lo que se conoce con el nombre de abrogación. Es decir, voy a poner un ejemplo. Si a usted a través de un documento jurídico, a través, no sé, de alguna declaratoria, le dan una disposición, le dicen, a ver, vamos a poner en mi caso, ¿no? El señor rector me manda una disposición y me dice, ingeniero Víctor Hugo Heras, usted tiene que dar clases a partir de la próxima semana desde las 7 de la mañana. Es una disposición que me da. Esa disposición yo puedo pedir a ese enunciado que pueda ser modificado e incluso anulado. Y le puedo solicitar y decirle, señor rector, en cumplimiento también a mis derechos que tengo como docente, le solicito de la manera más respetuosa y comedida que sea modificada o que sea anulada dicha disposición para no empezar desde las 7, sino empezar desde las 7:30. Es decir, las disposiciones admiten abrogación. Es decir, admiten realmente ser derogadas, es decir, cambiadas, modificadas. Entonces, las disposiciones son declaraciones que permiten ordenar, decretar, concretar, pero pueden ser abrogadas. Es decir, tienen el carácter de ser abrogación, es decir, de modificar, cambiar, anular
o derogar la disposición que le están dando a usted. Pueden ser también de carácter imperativo. ¿Cuándo son de carácter imperativo? Cuando usted generalmente este tipo de normas sí son las que ordenan, son las que mandan el cumplimiento so pena de una pena o sanción. Es decir, usted tiene la obligación jurídica de cumplirla. Por lo tanto, este tipo de normas de carácter imperativas son aquellas que no admiten abrogación. Es decir, no admiten modificación, no admiten anulación, no admiten derogación. Viene de imperio, ¿verdad? No sé si ustedes se acuerdan cuando creo que en el colegio se estudiaba la literatura romana o la literatura universal. Se decía que en el tiempo, qué sé yo, de los grandes, reyes, de los grandes monarcas del imperio romano, se daban realmente este tipo de disposiciones, este tipo de prohibiciones, y usted tenía que cumplirlo realmente so pena de que pueda ser sancionado. Es decir, no admiten abrogación, no admiten cambio, no admiten anulación. No sé si ustedes han escuchado, de repente dicen, qué sé yo, la fiscalía usted lo cita para declarar, y lo cita la primera vez de manera, digamos, cierto punto voluntaria. En la segunda vez lo vuelve a citar, pero en la tercera dice, usted tiene que ir, va, porque si no lo va a llevar la fuerza pública. Es decir, no admite abrogación. Las normativas o las normas imperativas no admiten abrogación. Son de cumplimiento obligatorio. Y luego tenemos las normas de carácter punitivo o sancionadoras. En el Ecuador existe el COIP, que es el Código Orgánico de Integral Penal, que es el que castiga las violaciones con penas. ¿Y qué son las penas? Las penas caen en el plano de la justicia penal. Es decir, cuando usted es sancionado con la privación de la libertad. Las normas punitivas son sancionadoras realmente y castigan la violación o el incumplimiento de la norma ambiental aplicando penas o aplicando sanciones que están directamente vinculadas con la privación de la libertad. Miren que hoy en materia ambiental se pueden dar este tipo de sanciones de carácter punitiva, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo que hace unos 2 o 3 años, creo, no sé si ustedes escucharon en el Parque Nacional Cajas, un señor había matado un cóndor y el señor estaba preso. Es decir, desde el punto de vista de la normatividad ambiental, tienen el carácter de ser punitivas, que hay que diferenciar con el carácter de ser pecuniarias, ¿verdad? Pecuniarias, en cambio, quiere decir que se castigan o se sancionan con multas de carácter económico, ¿verdad? Parecían las palabras punitivas y pecuniarias. Punitivas se sancionan o se castigan con penas, penas que pueden estar directamente relacionadas con la privación de la libertad. Y pecuniarias, en cambio, se sancionan con multas de carácter económico, ¿no? Dice que si le pusieron una sanción pecuniaria por no usar el cinturón de seguridad, le ponen, qué sé yo, el 50% del valor de un salario vital, ¿no es cierto? Entonces, hay que diferenciar lo que es punitiva y lo que es pecuniaria. ¿Cuáles son los principios que recoge la legislación ambiental? Yo diría que el primer principio, el principio más grande, el principio matriz, el principio realmente universal, es el principio de desarrollo sostenible o sustentable que nació en Río de Janeiro y que tiene un carácter de ser generacional e intergeneracional. Sin embargo, existen otros principios que se han generado o se han ido claramente desprendiendo o derivando de este gran principio de desarrollo sostenible, que es el principio de quien contamina paga. ¿Qué significa esto del principio de quien contamina paga? No se trata de pagar por el daño ambiental, se trata de reparar e indemnizar el daño ambiental. Es decir, prácticamente de internalizar los costes ambientales. ¿Y qué eran los costes ambientales? Los costes ambientales es el gasto que se hace para poder realmente adquirir un bien o un servicio. De nada serviría, imagínense que vaya usted por la vida haciendo daños ambientales y repara y paga, ¿no? Es decir, qué sé yo me acuerdo que en alguna oportunidad un alcalde en Chaguarpamba, Franco, hizo una carretera por un bosque protector, así de loco, hizo una carretera, un bosque protector y destruyó todo un bosque, ¿no? Y prácticamente ustedes saben que en materia de contaminación ambiental no tiene hoja de vuelta, ¿no? Y cuando ya produjo el daño, quería pagar. No se trata de aquello. Los costes ambientales significa que tienen que ser internalizados por la persona o por la institución que produce el daño, pero básicamente para poder reparar o restaurar. Voy a poner un ejemplo, la diferencia que hay entre pagar y restaurar, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que a mí me presta la computadora, no sé, y Elena me presta su computadora o me presta su celular, un momentito. Y como producto de eso yo le daño, ¿no? Le daño.
¿Cuál podría ser pagar? Yo voy y le digo, ¿cuánto vale tu celular? Toma, te compro uno, toma, te doy este celular. Le pagué el celular. Eso quiere decir ya prácticamente hacer un gasto o un costo, ¿no? Pero ¿qué es el coste? El coste significa que ella me dice, vea, ingeniero, yo no quiero que me paguen mi celular, porque esta es una querencia de familia. A mí me lo regalaron, que es mi cumpleaños. Yo quiero que me lo repare o me restaure y que me entregue el mismo en las mismas condiciones en las que yo le entregué a usted. Eso se trata de quien contamina paga. Es decir, que se entregue el recurso forestal o el recurso ambiental que ha sido dañado, que ha sido destruido de manera integral, de manera integral. Entonces, no confundir que los costes ambientales generalmente es pagar por el daño. No, es reparar, es restaurar e incluso indemnizar. Miren, en el derecho internacional se produjo un litigio entre Nicaragua y Costa Rica. Nicaragua había instalado una base militar en un territorio de Costa Rica y Costa Rica demandó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué demandó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Porque en materia ambiental, el derecho ambiental es un derecho de tercera generación y forma parte de un derecho humano. ¿Y qué hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Primero sancionó con la reparación, es decir, obligó a que Nicaragua repare el daño producido, retire la base militar y restaure, repare el ecosistema, pero también mandó a indemnizar. Y me acuerdo que le puso que una sanción de $360,000, que eso estaba en litigio, que pagaban, no pagaban, porque a veces realmente las personas o las instituciones se limitan a pagar. Yo me acuerdo cuando yo estuve en el Ministerio del Ambiente, cuando se estaba haciendo el sitio aquí en Loja, 2005, 2008, más o menos que estuve en el Ministerio del Ambiente, se cortaron las palmeras aquí de León, ¿no? Y nosotros como Ministerio del Ambiente lo sancionamos, ¿verdad? ¿Cómo sancionamos? Sancionamos de acuerdo a la ley forestal que en ese tiempo existía, artículo 76 creo que era la ley forestal, y mandaba a que se sancione con $30, dense cuenta, y $40 para gastos de administración. Ridículo. Pero eso mandaba la ley. Y me acuerdo cuando pusimos la sanción por los medios de comunicación nos sacaban el aire, particularmente a mí. Decían, por ejemplo, qué sé yo, ¿cómo va a ser posible que un ingeniero forestal ponga $70 al municipio de Loja por la destrucción de 3 palmeras que han tenido, no sé, más de 100 años de antigüedad y que servían de refugio para aves? Entonces, pues, yo tuve que salir a los medios de comunicación y decir que una cosa es lo que uno quiere y otra cosa es lo que uno puede o lo que manda la ley. La ley mandaba aquello. Pero lo que es más, el municipio de Loja se apeló la sanción y no quería pagar. No quería pagar, hasta que yo salí no pagaba. Porque realmente en materia ambiental, no es que uno cobra por el daño producido, tiene que hacer la reparación y la restauración. Segundo principio, el principio de subsidiariedad. ¿Qué es un subsidio? A ver, alguien les pregunto que me digan, ¿qué es un subsidio? ¿Qué es un subsidio? A ver, ¿qué es un subsidio? A ver, alguien que me conteste, ¿qué es un subsidio? A ver, ¿qué es un subsidio? A ver, chicos. ¿El Estado paga? El Estado paga. ¿Qué es un subsidio? A ver, algo más. ¿Qué es un subsidio? A ver, un subsidio. Es como una ayuda económica. Ayuda económica, muy bien, muy bien. Un subsidio es una compensación económica generalmente a las personas menos desfavorecidas. Es decir, aquellas personas que necesitan aquello. La subsidiariedad generalmente hay que tratar de pensar globalmente para actuar localmente. Es decir, para tratar de actuar tanto desde lo local como lo nacional. Desde el punto de vista de la contaminación ambiental, el ambiente es un bien común. Y por lo tanto, entonces tenemos que verlo desde ese principio de subsidiariedad, que generalmente se tiene que apoyar a las comunidades que más lo necesitan, a las comunidades que más requieren el apoyo. Entonces, este es un principio que está recogido en la legislación ambiental que tiene que ver con la subsidiariedad, es decir, con la compensación, que puede ser de carácter económico, que puede ser de carácter, no sé, motivacional, en definitiva, para poder proteger el bien común que es el ambiente. Por lo tanto, entonces, ¿cuáles son los principios? ¿Cómo nace una norma ambiental? La norma ambiental, y esto sí la van a hacer ustedes en la vida profesional, primero es de fundamental importancia a partir de la situación actual. Es decir, analizar el contexto, analizar la pirámide de Kelsen. Esto es de fundamental importancia. En función de aquello yo tengo la norma ambiental y la norma ambiental, todas las normas ambientales, por eso el derecho ambiental se llama derecho al desarrollo sustentable, apuntan al desarrollo sustentable y al mejoramiento de la calidad de vida. ¿Qué quiere decir el análisis de la situación actual? Que usted como profesional tiene que conocer las normas. Fíjense, yo me acuerdo cuando estuve en el Ministerio del Ambiente, se dictó una normativa para bosque seco, ¿no? Y la dictaron desde Quito, ¿verdad? Me acuerdo que vino una bióloga con una orden de la ministra del Ambiente
para poder ingresar a Bosque Seco. Y llegó a Caloja y me dijo, vea, ingeniero, sabe que yo estoy haciendo una normativa de semillas para Bosque Seco y yo necesito ir a tumbar unos árboles en Zapotillo, ¿no? De Palo Santo, para poder realmente establecer la norma. Y yo le dije, mire, era una bióloga, me acuerdo, le dije, perdóneme con todo el respeto, pero yo no le puedo permitir aquello, porque ella quería un vehículo para irse a Zapotillo. Le dije, yo no le puedo permitir aquello, porque de acuerdo a la normatividad vigente, no es procedente. Me dijo, vea, ingeniero, yo vengo con una orden de la ministra, y si usted prácticamente no cumple con esa norma, usted el día de mañana está cancelado, está sancionado. Le dije, no hay ningún problema, me abstengo a las consecuencias. No la dejamos ir, se regresó a Quito. Yo creo que al siguiente día ya estuvo el memorándum de la ministra en la que me decía que el siguiente día tenía que estar en Quito para poder explicar por qué me había opuesto a la norma que se quería hacer. Resulta ser de que en el Bosque Seco, desde el año 1972, ¿no? Hasta la Cota 1000 es altura sobre el nivel del mar, las provincias de Loja y El Oro fueron declaradas como zona de veda. ¿Qué es una zona de veda? Es una zona realmente en donde no se puede topar absolutamente nada en función de la categoría. Y en el año 1972 se declara zona de veda, Bosque Seco, incluido parte del Oro y parte de la provincia de Loja hasta la Cota 1000, para que prácticamente sea la veda total, sea total y de manera indefinida. Es decir, no hay cómo tocar absolutamente nada. ¿Cuáles declararon realmente el acuerdo de veda? El acuerdo de veda fue interministerial. Lo declaró el Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, en ese tiempo no había Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Comercio e Integración de Pescas, el Ministerio de Relaciones Internacionales. Eran 4 ministerios que intervinieron prácticamente en ese acuerdo de veda. Entonces, ese acuerdo de veda planteaba que no se podía topar absolutamente nada, pero esta bióloga no había considerado aquello, sino había hecho el análisis de la situación actual. Y entonces yo le dije al secretario abogado del ministerio, le digo, doctor, sáqueme unas 20 copias de este decreto de veda para poderlo llevar a Quito al siguiente día que nos citaba la ministra, al secretario abogado y a mi persona. Fuimos en verdad a Quito, me acuerdo que en Quito el ministerio quedaba en un 7º piso y prácticamente olía a Palo Santo toda esa cuestión. Llegó la ministra, se instauró la reunión, estaba la bióloga ahí, estaba muy brava conmigo, ella muy molesta. La ministra empezó la reunión y me dijo, Víctor Hugo, tenga la bondad, explíquenos por qué usted se ha opuesto que la señorita vaya a Bosque Seco y haga esta reunión. Digo, ministra, ¿me puede permitir yo intervenir al final? Quisiera que intervenga la compañera. Digo, no hay ningún problema. Bueno, intervinieron todas las cuestiones y cuando ya terminaron todos, pues se la decía a la bióloga que realmente se iba a favorecer el desarrollo sustentable, que se iba a mejorar la calidad de vida de las personas, bueno, etcétera, etcétera. Cuando ya terminó de intervenir esta señorita, me dijo la ministra, ahora soy Víctor Hugo, tiene luz verde, quisiera escuchar cuáles son tus fundamentos. Entonces yo le dije a la ministra, permítame, ministra, repartir este documento a todos y cada uno de ustedes. Y le dije al secretario de abogados, repártales a todas las personas que estábamos en una mesa ahí, el decreto, el acuerdo ministerial de veda. Entonces le entregamos y la ministra comienza a revisar y me dice, ¿cómo? ¿Es zona de veda? ¿Es zona de veda total? ¿Y es zona de veda realmente indefinida? Le digo, sí, ministra. En el año 1972, le digo, fue declarado zona de veda por las siguientes razones. Primero, desde el punto de vista, el Ministerio de Defensa necesitaba estratégicamente de poder realmente protegerse, de poderse camuflar, porque en ese tiempo había guerra con el Perú. Es decir, tenía un objetivo estratégico desde el punto de vista militar. Segundo lugar, se opusieron porque realmente al otro lado, en el Perú, había una gran cantidad de parqueteras que utilizaban el Guayacán y utilizaban el algarrobo y el hualtaco para poder realmente sacar el parquet. Y entonces, en su momento, se prohibió aquello. La ministra la quería fusilar a la bióloga. Le dijo, y usted no sabría aquello, no se enteraría de la situación actual. No analizó simple y llanamente la pirámide de Kelsen. Entonces la ministra dijo, entonces ya la bióloga dijo, pero ministra, usted lo que puede hacer es derogar el decreto. Le dije, no puede derogarlo, ministra. Entonces la ministra dijo, no puedo hacer aquello. No puede. Digo, porque es interministerial. Incluso algunos de los ministerios ya no existen, ya no existen. Entonces la ministra nos dijo, mire, ustedes se quedan una semana aquí con el abogado para verle cuál es la solución a este entuerto legal que se presentaba para poder establecer una norma ambiental. Eso sí lo van a hacer ustedes. Es de fundamental importancia para establecer una norma ambiental, primero el conocimiento de la situación actual y dentro del conocimiento de la situación actual, la pirámide de Kelsen. Y en función de ello nace la norma ambiental
para poder apuntar al desarrollo sostenible. Yo salí en el 2008 del Ministerio del Ambiente y la norma no se elaboró, no se hizo. Y es la razón por la cual no se han cortado los palos santos, ¿no? Porque definitivamente hubieran destruido totalmente. Sin embargo, es importante que para que la norma sea eficaz cumpla algunos requisitos fundamentales. Esto sí lo van a hacer ustedes. Esto sí van a estar ustedes involucrados en tratar de establecer una normativa, establecer un decreto, establecer, qué sé yo, alguna cuestión que esté relacionada con semillas, con bosque protector, con bosque andino, etcétera, etcétera. La norma tiene que estar legitimada desde su nacimiento. Es decir, ¿por qué fracasó esta norma de semillas para bosque seco? Porque nació mal desde el punto de vista legal. No se consideró la pirámide de Kelsen. Entonces, primera cuestión, es importante para que las normas ambientales sean eficaces, deben tener un nacimiento legítimo, es decir, considerando la parte legal desde su nacimiento. Debe estar respaldada por un marco normativo coherente, claro y flexible. Claro, no consideraron ellos la declaratoria de Veda, y es la razón por la cual, miren, hasta hoy se conserva el bosque seco desde el año 1972, porque gracias a este decreto, a este acuerdo interministerial de Veda, definitivamente no se ha topado absolutamente nada. Tercer elemento fundamental para que la norma ambiental sea eficaz, debe estar respaldada por la autoridad sólida. Miren, cuando uno está en un puesto de dirección, es de fundamental importancia tener el respaldo de la autoridad, ¿no? Es decir, sentir un espaldarazo suyo en el hombro. Si a usted le quita el respaldo, si le quita la confianza a la autoridad, oiga, váyase, no se desvirre, ¿verdad? Váyase. Porque usted no tiene respaldo, ¿no? Es decir, fíjense, en aquella oportunidad, según la bióloga, la ministra me iba a cancelar ese día en Quito. Sin embargo, salimos más fortalecidos. Nos hizo quedar una semana para buscarle la solución, es decir, teníamos el respaldo de la autoridad. Y yo siempre, miren, pienso aquello, y en algunos puestos de dirección que he estado, yo siempre me he ido de un puesto cuando he visto que ya no tengo el respaldo de la autoridad. El respaldo de la autoridad es de fundamental importancia para que realmente la norma ambiental sea eficaz. Cuarto, no solo por la autoridad, debe también estar respaldada por la ciudadanía. Debe estar respaldada por las personas, por los actores sociales, que finalmente son los que se van a beneficiar o se van a perjudicar con la norma. Fíjense, nosotros, por ejemplo, hicimos también cuando estuvimos en el Ministerio del Ambiente una normativa para bosque seco, ¿no? Esa norma la socializamos por todos lados, la ciudad de acuerdo aquí en la Universidad Nacional de Loja, con el sector de la academia, en la Universidad Técnica, después fuimos a Macará, fuimos a Zapotillo, fuimos a Alamor. Es decir, tiene que estar respaldada por la ciudadanía para que pueda ser respaldada, para que pueda ser realmente aprobada. De lo contrario, generalmente se presentan problemas cuando ya la normativa va a ser presentada. Miren, hace creo 2 o 3 años, cuando todavía estábamos en la presencialidad, aquí en el Capulí, cerquita de nosotros de la universidad, quisieron instalar una antena de una operadora de celulares. Y la comunidad se paró, ¿verdad? Se paró creo como unos 3 meses. Yo creo que tenía un estudiante que vivía por ese lado, y me decía, ingeniero, el estudio de impacto ambiental lo fueron a socializar, no aquí en el Capulí, donde se iba a instalar la antena, lo fueron a socializar en Quilloyaco, ¿no? Por lo tanto, la ciudadanía no conocía, y si no conocía, la normativa no puede ser respaldada. Es de fundamental importancia realmente contar con el espaldarazo, no solo de la autoridad, sino también de quienes van a sentir el beneficio, en este caso de la norma ambiental. Y lógicamente, cuando hablamos de respaldada, también hay que hablar de incentivos. Miren, las leyes hacen 3 cosas fundamentales. La ley permite, la ley prohíbe o la ley sanciona. Repito, las leyes o normas permiten, prohíben o sancionan. Por favor, póngalo en su léxico, en el disco duro. La ley o una norma permite, prohíbe o sanciona. Por lo tanto, entonces, a veces es importante que en las normas ambientales se incorporen incentivos. Así como realmente existen castigos, así como existen penas, así como existen normas de carácter imperativo, de carácter punitivo, es de fundamental importancia también que existan premios, que existan incentivos, aunque sea pequeños, ya sea de carácter económico, de carácter moral, de carácter de reconocimiento social, etcétera, etcétera. Miren, por ejemplo, el plan Sociobosque tiene un reconocimiento económico muy pequeño, creo que $30 por hectárea, pero ya es un reconocimiento. Es decir, para que la norma ambiental sea eficaz, debe tener, entonces, no solo respaldada por la ciudadanía, sino también debe tener un mecanismo de incentivos.
¿Cómo es esto de que el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado se ha incorporado en las constituciones? Vamos a ver por qué, verán. No es realmente iniciativa de nuestros padres de la patria, nuestros legisladores, nuestros asambleístas, no. Generalmente se ha incorporado la temática ambiental en la legislación ambiental de todos los países, no solo del Ecuador, y esa es la tendencia de ecologizar prácticamente el derecho ambiental en las leyes, porque el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado es un derecho humano de tercera generación. ¿Y por qué es un derecho humano de tercera generación? Porque en el ambiente coexistimos personas, seres humanos, en interrelación con el ecosistema, con los factores bióticos y abióticos. Es decir, en el ambiente es donde nace, donde se origina, es la génesis de la vida. Y por lo tanto, entonces viene a constituir un derecho humano de tercera generación. Y es la razón por la cual decía que entre Nicaragua y Costa Rica, el conflicto, el diferendo que había entre estos dos países, se tuvo que presentar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí? Es decir, es la que se encarga prácticamente de dirimir este tipo de conflictos ambientales, porque el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado es un derecho humano, y es la razón por la cual se han incorporado derechos colectivos. Sin embargo, los derechos colectivos todavía como que no vienen a funcionar muy bien. Pero ¿dónde nace aquello? Yo decía que la génesis del derecho ambiental es la Declaración de Estocolmo 1972. Es decir, cuando prácticamente vino a darse origen al derecho ambiental como este derecho de poder proteger el ambiente, ¿no? Sin embargo, fíjense, en Estocolmo todavía no hablan los problemas ambientales que tenemos hoy, ¿no? Sin embargo, se considera que las resoluciones que se adquirieron en Estocolmo, entre ellas, por ejemplo, la importancia de la educación ambiental, el nacimiento del PNUMA como órgano articulador de las Naciones Unidas, se considera que es la génesis o el nacimiento del derecho ambiental. Promueven también en las constituciones los derechos generalmente colectivos, que realmente están por arriba de los derechos individuales. Esto todavía sigue siendo una utopía, todavía sigue siendo una gran interrogante. Es decir, a veces los derechos individuales están por arriba todavía de los derechos colectivos o viceversa. A ver, los derechos colectivos, por ejemplo, de una gran transnacional, de una minera, por ejemplo, todavía se sobreponen a derechos individuales. ¿Dónde está contenido el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado? Vamos a ir analizando ya con la Constitución, el artículo 14. ¿Por qué nace el artículo 14? Entonces, el artículo 14 nace entonces como producto de cumplir este tipo de convenciones a nivel internacional. ¿Qué dice el artículo 14? Dice que se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad, el buen vivir, el summa causae, etcétera, etcétera. Pero aquí viene una cuestión súper importante. Dice que se declara de interés público la preservación del ambiente. Vamos a analizar la primera cosa, derecho. Recuerden que los seres humanos tenemos derechos y obligaciones. El artículo 14 habla de que la población tenemos derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Fíjense que los asambleístas, a veces cuando escriben los artículos, ni siquiera se dan cuenta de la magnitud, de la trascendencia que tiene aquello. Fíjense, es decir, significa que una comunidad esté en su derecho de obligar, por ejemplo, que el ambiente sea sano, porque realmente si no tenemos un ambiente sano, no va a haber una población sana. O viceversa, si tenemos una población enferma, no va a haber un ambiente sano. Pero a veces ni siquiera se dan cuenta, ¿verdad? Entonces, miren la magnitud que tiene el problema, y a veces cuando se dan cuenta, cuando realmente las comunidades comienzan a hacer valer sus derechos. Pero la otra cuestión interesante que tiene este artículo dice, es de interés público la preservación del ambiente. ¿Qué quiere decir de interés público? Es decir, es un derecho colectivo, ¿no? Ustedes posiblemente son muy jóvenes, pero si quieren revisen YouTube. En YouTube han sabido una serie, y tal vez sus papacitos pueden ser que sí la vieron, que llamaba Tres Patines. Y decía audiencia pública, el tremendo juez, según un poco de cosas más. Es decir, en materia ambiental, los problemas ambientales son de interés público. Es decir, se tratan en el colectivo, se tratan en lo social, se tratan en lo público. Entonces, miren, esto es de fundamental importancia para poder precautelar el derecho ambiental, y por eso entonces nuestra Constitución garantiza derechos a la naturaleza como sujeto de derechos. Entonces, ¿cuál es el deber del Estado? El primer deber del Estado, entonces, es tratar de conservar, de dar la idea del desarrollo sostenible. Yo les decía a ustedes de que para mí el derecho al desarrollo sustentable o sostenible es el primer principio del derecho ambiental.
porque es generacional e intergeneracional. Generacional porque no solo se preocupa de las presentes generaciones, sino que se preocupa de las presentes y las futuras generaciones, y por eso decimos que es intergeneracional. Entonces, el derecho o el desarrollo sostenible o sustentable, para mí es el gran principio, es el principio madre, es el principio de origen que da nacimiento al derecho ambiental. Un segundo principio es la corresponsabilidad diferenciada. ¿Qué significa esto? Significa que en materia ambiental todos somos corresponsables. Es decir, a este principio se lo conoce con el nombre del principio de corresponsabilidad asimétrica o diferenciada. ¿Qué significa esto de la corresponsabilidad simétrica? Es decir, que en materia ambiental todos tenemos responsabilidad, pero diferenciada en función de las acciones y en función de las actividades que hemos desplegado. Por ejemplo, tendrá más responsabilidad, qué sé yo, los países desarrollados que han contribuido a destruir más el ambiente frente a los países llamados subdesarrollados. Por lo tanto, ellos tendrían mayor responsabilidad en la reparación, en la restauración y en la indemnización. Es decir, la corresponsabilidad diferenciada. Sin embargo, tiene otro principio que se llama la responsabilidad común. Por coexistir en la tierra, todos tenemos la responsabilidad de cuidar también el ambiente. Es decir, no solo cuidar, qué sé yo, las personas que estudian ingeniería forestal, sino que todos estamos obligados prácticamente a cuidar el ambiente. Y el tercer deber, generalmente hoy en día, miren, a partir de Río +10, se comenzó a dar mayor responsabilidad a la empresa privada y a la sociedad. Anteriormente, todo generalmente se encargaba el Estado. El Estado era el que garantizaba condiciones de vida, garantizaba un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Hoy cada vez existe una tendencia más creciente a incorporar a la empresa privada y a la sociedad civil en el cuidado de la temática ambiental. Y esto es bueno, verán, porque eso significa que a la larga, algún rato, las empresas privadas van a tener que responsabilizarse, por ejemplo, de la dispensación final de la basura. Miren, por ejemplo, Coca-Cola, yo les digo a ustedes siempre, nosotros somos empleados de Coca-Cola, porque cuando generaron el retornable o el no retornable, generamos basura, o cuando generamos el retornable nos encargamos de nosotros recoger el envase y entregarlo prácticamente en la tienda para que nos vendan otro envase. Yo me acuerdo que anteriormente cuando yo era niño en Malacato llegaba la cola morejón, me acuerdo, la cola gallito, en jabas de madera, y generalmente mi mamá decía hay que tener mucho cuidado para destapar la cola para que no se dañe el piquito de la botella, porque la botella había que devolverla. Entonces yo digo, mire, la empresa tenía que lavar, tenía que esterilizar, tenía que volver a sellar, etcétera, etcétera. Es decir, cada vez existe una tendencia creciente a una mayor participación de la empresa privada y de la sociedad civil. Es la razón por la cual hoy en día existe una cantidad de movimientos civiles que promueven la conservación del ambiente. Veamos el principio de precaución. Este principio también se llama principio precautorio, precautelatorio o principio de precaución. ¿Qué dice el principio de precaución? Fíjense, cuando nosotros conocemos que existe un problema ambiental, decimos claramente que se tienen que tomar medidas precautorias o precautelatorias, aún sin que exista evidencia científica de que se puede producir un daño. ¿De dónde nace el principio de precaución? El principio de precaución nace del principio 15 de Río de Janeiro, 1992, en donde dice que se debe aplicar en toda obra que genere un daño. Así usted no conozca a ciencia cierta, de manera científica, que eso puede realmente dañar el ambiente, tiene usted que tomar una medida de precaución. Es decir, usted no puede postergar una decisión, una resolución para realmente evitar que el problema se haga más grave. Es decir, que en materia del principio de precaución, prima tomar las medidas adecuadas, incluso sin conocer la evidencia científica. Porque generalmente la evidencia científica puede demorar. Entonces, es de fundamental importancia considerar aquello. Ahora, ¿qué es esto del principio de precaución? ¿No? ¿Qué es esto del principio de precaución, principio precautelatorio, principio precautorio? ¿No? Decimos generalmente que en todo problema ambiental existe una relación causa-efecto. Y esa causa-efecto puede producir daño en el ambiente o a la salud humana. Por lo tanto, entonces, cuando hablamos del principio de precaución, ¿cuándo se aplica? ¿Verdad? Fíjense, se aplica cuando realmente, aunque uno realmente conozca que exista riesgo, ¿no? Aunque el daño sea dudoso, ¿no? Es decir, usted dice, a ver, esta actividad de transgénico, por ejemplo,
Dice, usted realmente, aun cuando sabe que existe riesgo, pero el riesgo es dudoso, usted adopta el principio de precaución. Ustedes van a decir, oye, pero los transgénicos no está demostrado todavía que pueden producir, no sé, daño. Por ejemplo, hay un transgénico que se produjo a base del tomate que le indujeron, qué sé yo, un gen para que sea resistente a heladas. ¿De dónde obtuvieron el gen? Obtuvieron de un pez que crece en las profundidades del mar y entonces hicieron un transgénico de tomate que es resistente a heladas. Mucha gente dice que ese tomate está trayendo problemas, por ejemplo, de psoriasis en la piel. No podemos esperar tener evidencia científica para poder aplicar el principio de precaución. Entonces, el principio de precaución se aplica aun cuando el riesgo o el daño sean dudosos. Es decir, yo no puedo esperar tener evidencia científica para poder tomar medidas de precaución. Porque la ciencia demora. Vamos a poner, por ejemplo, qué sé yo, analizar un transgénico para ver si produce o no produce el daño, para saber realmente la causa y el efecto, va a demorar mucho tiempo. O no sé, por ejemplo, hablemos de calera, por decir algo. Por ejemplo, qué sé yo, a mí me han encargado, yo trabajo para la universidad o para el Consejo Provincial, y me dicen, sabe que el agua entubada que toma la gente en calera está contaminada, ¿no? Yo voy allá, tomo una muestra y digo, ¿saben, señores, que regreso en 3 meses con los resultados? No puedo hacer aquello. Yo tengo que en ese momento tomar medidas urgentes de precaución. Decirles, señores, ustedes no pueden consumir agua. Pero la gente va a decir, pero si todavía no sabe si el agua está contaminada. El principio de precaución actúa de manera anticipada a los resultados que puede tener la ciencia. Porque imagínense, por ejemplo, que yo no tomo ninguna medida y dejo pasar aquello. Es decir, prácticamente hago que la gente siga consumiendo el agua normalmente. Y regreso a los 3 meses con los resultados y resulta ser que el agua sí estaba contaminada. Yo ya no puedo tener realmente hoja de vuelta. Es decir, prácticamente ya se produjo el daño y he dejado a la población en un estado de indefensión. Es decir, un estado en el cual prácticamente han quedado totalmente desamparados, totalmente desguarnecidos. El principio de precaución plantea entonces que hay que tomar resoluciones, hay que tomar realmente cuestiones definitivas, incluso antes que la ciencia pueda demostrar la causalidad de ese problema. Es decir, entonces yo no me puedo dar el lujo, no me puedo dar realmente el privilegio de decir, señores, saben de que sí, sigan nomás tomando la agüita, ¿no? Qué sé yo, regreso, vamos a hacer los estudios acá en Loja, en la Universidad Técnica. Chuta, resulta ser que en la técnica no hay cómo hacer el estudio, hay que mandarlos a la Isquieta Pérez en Guayaquil, etcétera, etcétera. Y conociendo cómo son nuestras instituciones acá, nos llegan los resultados a los 6 meses. Y a los 6 meses le viene el resultado que dice que el agua está contaminada con, qué sé yo, trazas de insecticidas, de fungicidas y herbicidas, porque utilizan demasiados agroquímicos para poder curar las plantas. Imagínense a los 6 meses, el principio de precaución, entonces toma medidas anticipadas, sin esperar demostración científica, sin esperar que la ciencia pueda realmente demostrar la causalidad del problema. Es decir, aunque yo tenga duda de que el daño es dudoso, que el daño existe, yo tengo que tomar una medida de precaución. En eso se basa, verán, el principio de precaución. Tomarán en cuenta, verán, en eso se basa el principio de precaución. Es decir, yo no puedo realmente dejar a las personas en la indefensión. Porque el retraso en tomar una decisión, una resolución de precaución, puede acumularse los daños, ¿no? Para seguir con mi ejemplo de Calera, ¿no? Resulta ser, qué sé yo, de que la población está enferma. Los niños están sufriendo de parasitosis. No sé, las madres embarazadas están sufriendo problemas, ¿no es cierto? Entonces, yo no puedo decir, oiga, ¿saben qué? Tomamos decisiones después que vengan los resultados. No. Generalmente el principio de precaución es de manera anticipada, es de manera precavida, es de manera preventiva, porque aquí realmente se hace efectivo ese argot popular que tiene la población, que tiene el vulgo, que tiene el pueblo, que dice es mejor prevenir que reparar, ¿no? En materia ambiental, lamentablemente es así. En materia ambiental no hay hoja de vuelta. Entonces ante todo, debe primar el criterio de precaución, es decir, el principio precautorio, precautelatorio o de precaución. Ese principio debe primar. Pero lamentablemente en nuestras, qué sé yo, cantones, provincias, parroquias, donde sea,
Los políticos no entienden lo que es el principio de precaución. Y para eso se están formando ustedes, ¿no? Miren, yo me acuerdo cuando estuve en el Ministerio del Ambiente, el señor prefecto de la provincia de Zamora Chinchipe quería abrir una carretera, para que los que posiblemente conozcan, en Guaycimi. Guaycimi se camina un poco más allá hasta la parroquia Las Orquídeas. Y en Las Orquídeas, pues es el puertito, digamos, donde baja el río Nangaritz, ¿no? Nangaritz, que baja recogiendo las aguas desde, qué sé yo, desde Zumba y todas cuestiones. Y quería él abrir una carretera desde Las Orquídeas hasta llegar a Zumba, prácticamente pasando por un bosque virgen que está en La Canela, está en Mariposa, todas estas partes, quería abrir prácticamente una carretera. Entonces nosotros le paralizamos la obra. Le dijimos que definitivamente aquello no puede hacer. Ya había aperturado una parte de la obra, ¿no? Y bueno, cuando ya le paralizamos la obra, pues llegó al Ministerio del Ambiente y dijo, señor ingeniero, ¿por qué me paraliza la obra? Nosotros tenemos recursos, la gente necesita de esa obra. Dijimos, señor prefecto, no es que nosotros nos opongamos a la obra. El asunto es de que la queremos que la haga de acuerdo al principio de precaución. Y para poder realmente operar con el principio de precaución, usted tiene que tener un estudio de impacto ambiental. ¿Y qué es un estudio de impacto ambiental? Me dijo, un estudio de impacto ambiental es aquel que lo hace un profesional de la ingeniería forestal, de la ingeniería ambiental, es decir, es un estudio de consultoría que lo hace en el cual realmente escribe los pros y los contras de la construcción de la obra, pero, sobre todo define el presupuesto para recurrir a la reparación y a la restauración del ecosistema. Entonces, ¿saben lo que me dijo? Digo, no, entonces ayúdame a conseguir entonces un asesor, ayúdame a conseguir un consultor. Le digo, no se trata, doctor, de eso. No se trata solo del estudio de impacto ambiental, porque hay mucha gente que piensa que solo el estudio de impacto ambiental, o sea, los políticos lo consideran como que es como la copia de la cédula, como el certificado de votación. No, le digo el estudio de impacto ambiental, señor prefecto. Usted tiene que tener recursos en el presupuesto del gobierno provincial de Zamora Chinchipe para hacer obras de restauración. Por ejemplo, qué sé yo, la carretera va a afectar fuentes de agua, hay que hacer restauración de esas fuentes de agua, hay que hacer el saneamiento de esas fuentes de agua, hay que hacer reforestación, hay que hacer afianzamiento de taludes. Es decir, son una cantidad de obras conexas que de alguna manera están reparando el daño. Es decir, forma parte de los costes ambientales. Los costes ambientales tienen que ser internalizados por la institución, por la persona que está causando el daño. No volvió nunca más. Lamentablemente, nuestros políticos no entienden el principio de precaución. Y no lo entienden al principio de precaución, porque el principio de precaución va de la mano de la reparación de los costes ambientales. Recuerden, los costes son los gastos que se incurre para poder hacer la adquisición o la reparación de un bien o de un servicio. Es decir, yo necesito saber con cuánto cuento de presupuesto para hacer la reforestación, por ejemplo, de lo que va a destruir la carretera, o cuánto cuesta para hacer el afanciamiento de taludes, o cuánto cuesta, qué sé yo, para limpiar las aguas que realmente las dañó el paso de la vía. Entonces, miren, ese tipo de cosas definitivamente ustedes se están formando para aquello, para asesorar. Yo me acuerdo en Chaguarpamba, en cambio, el alcalde ya hizo la carretera. Entonces es lo que hacen otros ejemplos. Hacen la carretera y después piden el permiso. No tiene hoja de vuelta. Debe primar el criterio de precaución, prevenir antes que reparar. Entonces, ¿qué hizo el alcalde? Abrió la carretera y la carretera incluso pasaba por un bosque privado, ¿verdad? De una familia. La familia se opuso, peleó súper fuerte, ¿verdad? Para que se repare aquello. Cerraban ellos y el señor volvía con las máquinas a abrir. Tuvimos que explicarle de que definitivamente no es así el proceso. Primero hay que hacer el estudio de impacto ambiental, que forma parte del criterio de precaución. Vamos a ver en la siguiente clase, vamos a seguir profundizando cuáles son dentro del criterio de precaución, qué medidas se pueden tomar. El estudio de impacto ambiental es un estudio de precaución. Es decir, es una parte que plantea la legislación ambiental ecuatoriana para de esa manera entonces minimizar, reparar, restaurar, en este caso, el ecosistema, el ambiente que ha sido dañado. Igual cosa me acuerdo en Zumba, en cambio. En Zumba me acuerdo que un alcalde a sí mismo, sin ningún tipo de conocimiento de lo que es el criterio de precaución o precautorio, que realmente aperturó una vía desde una parte baja hasta una montaña. No había ninguna persona, no había absolutamente nadie. Después realmente por indagaciones que hicimos, pudimos conocer de que esa vía la había aperturado porque arriba él tenía una propiedad particular y quería llegar con la vía arriba. Entonces, igual el ministerio le paralizó, ¿no? Es decir, digo, usted no puede seguir, señor, con la vía. Pero lamentablemente ya el daño está producido.
Es decir, ya se produjo el daño y no hay hoja de vuelta en materia entonces de contaminación ambiental. Entonces, conclusión, para ir terminando entonces la clase del día de hoy, para retomarla en la siguiente clase. El criterio entonces de precaución, precautorio o precautelatorio actúa de manera sin esperar realmente que la ciencia pueda demostrar que existe un daño fehaciente, ¿sí? Es decir, usted no puede esperar a saber que el tomate transgénico es el que produce la psoriasis, sino que usted con el ánimo de prevenir, realmente usted impide aquello, para de esa manera evitar que la población quede en un estado de indefensión. ¿Qué es la indefensión? Cuando usted prácticamente queda totalmente desamparado del amparo de la ley. Es decir, usted queda prácticamente huérfano, desprotegido. Entonces, el principio de precaución está para eso. Otra conclusión que podemos sacar, el principio madre, el principio más grande que tiene el derecho ambiental es el principio del desarrollo sostenible. Y este principio de desarrollo sostenible, en cambio, se origina en Río 1992 y decimos que este principio no solo se preocupa de la parte generacional, sino también de la parte intergeneracional. Tercera conclusión, decíamos de que la Convención de Estocolmo, 1972, en donde se analizó, miren, más lo relacionado con la convivencia humana, ¿no? Más se analizó problemas de educación, de pobreza. Ahí es cuando prácticamente tiene su génesis, tiene su origen el derecho ambiental, ¿no? Porque ahí nace el PNUMA, que es el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, disculpen el término, pero así está la traducción, y que es el organismo articulador de las Naciones Unidas en materia de contaminación ambiental, en materia de conservación ambiental, y es realmente el que siempre está presidiendo los COPs, que son las conferencias de las partes. ¿Qué más nace en Estocolmo 1972? Por primera vez se comienzan a esgrimir ya programas en educación ambiental. Es decir, todavía los problemas ambientales no eran tan bruscos, no eran tan severos. Entonces realmente comienza a surgir aquello. Cuarta conclusión, Río 1992 constituye un hito en un nuevo modelo de desarrollo, que es el desarrollo sostenible, conformado por tres ejes fundamentales: lo económico, lo social y lo ambiental. No en la misma magnitud, no en el mismo tamaño, porque es un tema de carácter político, pero sí deben estar presentes los tres, aunque sea en magnitud diferente, para que pueda haber una especie de sustentabilidad o una especie de sostenibilidad del proceso, ¿no? Quinta conclusión, generalmente decimos que cuando hablamos de relaciones internacionales, generalmente existe la cooperación entre los estados, porque generalmente decimos que son problemas supranacionales. ¿Qué son los problemas supranacionales? Aquellos realmente que traspasan o aquellos que salen de los límites de una nación. Entonces, por ejemplo, ¿qué sé yo? Si hablamos, por ejemplo, de la reserva de biosfera binacional entre Ecuador y Perú, Ecuador y Perú cooperan como iguales, ¿no? Porque en este caso el área natural se está saliendo de sus fronteras. Entonces existe una cooperación de carácter supranacional. Pero a nivel interno, en cambio, existe una coordinación que puede ser entonces interna, una coordinación que puede ser de carácter interadministrativa o puede ser de carácter interinstitucional. Es decir, donde las diferentes instituciones del Estado o instituciones públicas o privadas contribuyen entonces a la conservación del ambiente. Y finalmente, la última conclusión que podemos sacar es de que lamentablemente el derecho ambiental generalmente a veces no se puede aplicar porque existe una demasiada dispersión en normativas ambientales. Y no solo dispersión en normativas, sino dispersión institucional. Y esa dispersión institucional le resta credibilidad, le resta sustentabilidad a las instituciones. Mire, por ejemplo, yo digo, ¿cómo estarán aquellos que tal vez empezaron haciendo un trámite cuando era Ministerio del Ambiente y Agua del Ecuador? En este momento tendrán que cambiar, qué sé yo, el trámite, porque ya no es Ministerio del Ambiente y Agua del Ecuador, sino que es Ministerio del Ambiente, Agua, Transición Ecológica del Ecuador. Es decir, les resta credibilidad. Y esa es la razón por la cual a veces muchos organismos internacionales realmente no quieren invertir en materia ambiental porque no hay la sostenibilidad desde el punto de vista institucional y desde el punto de vista legal.
Un Estado realmente para facilitar las inversiones extranjeras necesita básicamente de que exista una institucionalidad férrea, una institucionalidad fuerte, pero sobre todo que tenga un marco normativo, un marco legal que realmente tenga sustentabilidad, que no hagamos leyes hoy, las cambiamos el día de mañana. Miren, dicen que Estados Unidos tiene una constitución desde el año 1900, el tiempo de George Washington, no la han cambiado. Hoy ya están pensando los asambleístas, dicen hacer algunas enmiendas a la Constitución. Por eso generalmente dicen que nosotros somos la rectificadora o somos la aplanadora. Es decir, cada vez estamos modificando. Pero ese tipo de dispersión normativa y de dispersión institucional le resta confiabilidad y le resta realmente, en este caso, le hace que el derecho ambiental sea aplicado de manera débil. Y eso posiblemente sea la razón por la cual generalmente el derecho ambiental, a pesar que la naturaleza tiene derechos, como sujeto de derechos, realmente fallamos en la aplicabilidad, en la aplicación de la norma. Entonces, hasta ahí vamos a quedar el día de hoy. Hasta ahí vamos a quedar entonces el día de hoy. En la próxima clase continuamos entonces analizando la primera parte del derecho ambiental. Entonces, vamos a tener entonces en la próxima clase. ¿Alguna pregunta al respecto? Tal vez alguna cosa que no les quedó claro, tal vez para poder repetir, por favor. Con toda confianza, por favor, ¿alguna cosa quedó claro? Todo claro, ingeniero. Perfecto. Entonces, si estamos todo claro, la próxima clase, entonces harán, me acuerdo, desde la lámina 25, continuamos analizando la primera parte del derecho ambiental. Para la próxima clase solo hago un pequeño recuento. Tenemos entonces la exposición del tema 4, de acuerdo a lo que hemos señalado para cada grupo de trabajo, y luego entonces continuamos analizando la segunda parte, en esta parte de la primera conferencia que nos da derecho ambiental, para posteriormente analizar la siguiente, que en cambio ya nos habla de los principios ambientales y que están recogidos en las diferentes normas ambientales. Así que en la próxima clase continuamos, ¿no? Bien, primero quiero agradecerles realmente por el privilegio de permitirme trabajar con ustedes. Yo siempre digo de que en la vida nunca debemos perder ese don fundamental que tenemos los seres humanos de agradecer, de agradecer. Dicen que Sócrates decía, hermano, en vida debes agradecer, no esperes morirte para que te agradezcas. Hay una máxima también que dice, si quieres reconocer tus méritos, tu capacidad, espera morirte, ahí te lo van a reconocer absolutamente todo, ¿no? Y por lo que dice Ana Frank, dice de que los muertos reciben más flores que los vivos porque el remordimiento es más fuerte que la gratitud. Que realmente no pase en nosotros aquello. Yo pienso que esa tarea enorme, eterna, de la gratitud y el amor debe ser todo el tiempo, ¿eh? Porque el amor no puede prescindir de las palabras, ¿verdad? Acostumbrémonos realmente a ser agradecidos, a dar las gracias. Miren, en esta pandemia, esto nos ha enseñado algunas lecciones importantes, ¿no? Por ejemplo, la importancia de la familia como núcleo de la sociedad. Fíjese, nuestros padres, a pesar de todas las situaciones económicas, de todas las vicisitudes económicas que hemos tenido, creo que nunca nos han dejado sin un pan en la mesa, nunca nos han dejado realmente con el sustento diario, primera cuestión. Otra lección importantísima que nos ha dado es de que los seres humanos con muy poco podemos subsistir. No necesitamos de tantas cosas. También ahí tenemos arrumadas las cuestiones materiales y no necesitamos de tanto, ¿no? Así que realmente tratemos de ser gratos, tratemos de aprender a dar las gracias a las personas que más amamos, que más queremos, y nunca nos cansemos de hacerlo aquello, no solo porque yo les doy la elección, ¿verdad? Sino que hagamos realmente una filosofía de vida de cada uno de nosotros en el marco de la más absoluta humildad, de la más sencillez, pero teniendo la meta grande, ya verán. Hay que suspirar por los sueños, pero hay que trabajar por las metas con la más absoluta sencillez, con la más absoluta humildad, sin querer impresionar absolutamente a nadie, sino tratando de inspirar ternura, inspirar cariño, inspirar confianza, porque dicen que la vida no está llena de cosas, ¿verdad? Hay mucha gente que dice, hay cosas lindas en la vida no está llena de cosas, la vida está llena de momentos, está llena de momentos tristes, de momentos alegres, de momentos sublimes, de momentos realmente interesantes, y hay que tratar de cada día realmente darle la mejor forma a esos momentos de la vida, ¿no? Así que no nos olvidemos de aquello y lógicamente, como yo siempre digo, con la más absoluta sencillez, con la más absoluta humildad, pero considerando que humildad no es sinónimo de pobreza. Humildad significa seguir siendo la misma persona en época de abundancia, en época de grandeza, seguir siendo esa persona sencilla, humilde, amable, respetuosa, cariñosa, solidaria, que es de fundamental importancia, ¿no? Y síganse cuidando, verán que la pandemia todavía no ha terminado, cuídense por favor bastante, que tengan una extraordinaria semana y si Dios lo permite, pues entonces nos estamos viendo la próxima clase. Que les vaya muy bien. Jessica, por favor, ya le voy a enviar las notitas de ustedes para que me ayude con la actita de sus compañeros. Jessica, ¿me está escuchando? Jessica.
Por Sí, favor. ingeniero. Ya, muchísimas gracias. Entonces, si Dios lo permite, nos vemos en la próxima clase. Que les vaya extraordinariamente bien, tanto en el plano académico, personal y familiar. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego, Gracias, señor. ingeniero. Hasta luego, chicos. Que estén muy bien. Hasta luego.